Amados hermanos y amigos, es una bendición poder nuevamente llevar a cabo otro video más, hablando acerca de la vida de estos grandes hombres, mujeres de Dios, que fueron instrumentos en las manos del Señor para hacer grandes cosas, para dirigir al pueblo, grandes líderes, grandes hombres, grandes mujeres de fe, a los cuales el Señor seleccionó para su servicio. Este hombre del cual estaremos hablando el día de hoy es un instrumento más al servicio del Señor. Es un instrumento que el Dios Todopoderoso lo escogió. A este hombre se le atribuye la autoría de el libro que lleva su nombre, Jeremías, y también el libro de Lamentaciones de Jeremías. Estos dos los encontramos en el Antiguo Testamento. Jeremías, hermanos, fue un profeta judío señalado por Dios desde antes que estuviera en el vientre de su madre, como lo declara la palabra del Señor en Jeremías capítulo 8, verso 4 al 5. Dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este hombre fue elegido por Dios para ser profeta de las naciones de todo el mundo y para predicar el arrepentimiento del reino de Judá. ¿Cómo iba a ser profeta para las naciones si en aquel tiempo Jeremías no, vamos a llamarlo así, no salió de su entorno? Sus profecías eran directas al pueblo de Dios, pero el Señor lo seleccionó como profeta a las naciones, porque hoy el libro que lleva su nombre ha recorrido todo el mundo, en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Existe una Biblia donde la palabra del Señor ha sido llevada. El libro de Jeremías también va incluido ahí. Este hombre, seleccionado por Dios para predicar el arrepentimiento del reino de Judá, este reino que por dejar de lado a Dios y optar por idolatrar a otros dioses, les traería consecuencias. Les anticipó que si no se arrepentían de sus pecados, sufrirían un duro castigo. Pues en esta profecía, el anuncio que una nación enemiga, en este caso era Babilonia, los vencería y Jerusalén sería destruida. Al mismo tiempo les llevó un mensaje de esperanza y salvación. Les anunció que no todo estaría perdido porque Dios reuniría al reino de Judá nuevamente. Los judíos, hermano, en su incredulidad, permanecieron firmes en ella, no le creyeron, y enojados, hermanos, estos hombres, enojados por las profecías de Jeremías, lo arrestaron y lo encarcelaron. Hay algunos estudios que le atribuyen también al profeta Jeremías el libro de Lamentaciones y el libro de los Reyes, pero en cuanto al libro de los Reyes, no hay nada que lo avale en comparación al libro de las Lamentaciones de Jeremías. Y aunque no quería aceptar su llamado este varón, pues en lo que él declara en la palabra de Dios no se sentía con la edad necesaria para la encomienda que Dios tenía preparada para él. En Jeremías capítulo 1, verso 7, él dice esto, hermano: y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.
Este hombre estaba muy joven. Obviamente no era un niño, pero sí era un hombre de corta edad. Era un joven. El trasfondo histórico del libro es que el profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del reino del sur o de Judá fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Aunque Jeremías quedó en Jerusalén, él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso que también, hermano, tenía dada la espalda a Dios. Y así como les declaró el juicio de Dios también, hermano, este hombre les declaró la grandeza del amor divino de Dios. Solamente hablaba acerca de lo que en ellos fallaban, sino que también les hablaba acerca del amor de Dios para la vida de ellos. Se dice, hermano, que el libro de Jeremías lo escribió o se lo dictó a un escritor de aquella época, un hombre hábil, secretario con la habilidad para escribir, un hombre llamado Baruch. Pero Jeremías fue el que lo iba dictando, lo que tenía que escribir. Fue escrito en el año 604 al año 580 antes de Cristo. Este libro fue escrito, hermano, dirigido al pueblo de Israel, a Judá, y fue elaborado en Jerusalén en el año 650 antes de Cristo. Este hombre nació en la ciudad de Anatot, perteneciente al reino de Judea. Este hombre pertenecía al seno de una familia de sacerdotes. Su padre era el sacerdote Hilcías. Así se llamaba el padre de este profeta Jeremías. Era un sacerdote. Este hombre predicó la palabra de Dios en el reino del sur, o reino de Judá, llamado así. Lo hizo, hermano, alrededor de 40 años. Llegando cerca del año 626 antes de Cristo, inició formalmente sus profecías, sus predicaciones durante el reinado del rey Josías, empezando a levantar una polémica, hermano, por las palabras que Dios le daba. Y aunque tuvo que esperar a que llegara otro rey, le digo que tuvo que esperar a que llegara otro rey porque el rey Josías fue muerto. En aquella época la región de Oriente Medio estaba dominada por los asirios. El imperio babilónico amenazó a los asirios y Egipto salió en apoyo de estos, cruzando Palestina, y el rey Josías decidió atacar a los egipcios, hermano, y es aquí donde fue muerto en combate. Así que el rey estaba muerto y en el año 605 a.C., Joaquín fue el sucesor de Josías. Este hombre se sometió a los designios del rey babilónico llamado Nabucodonosor. Se mete a los designios, se somete a los designios de este rey de Babilonia, y se olvida de los mandatos, de los designios del Dios de los hebreos. Tiempo después, Jeremías criticó la decisión del rey Joaquín de rebelarse contra la autoridad babilónica. Fue perseguido por Joaquín, quien también, este rey, murió en un enfrentamiento cuando Babilonia atacó Jerusalén. Se empeñó en limitar y vencer el avance que en ese momento estaba teniendo la idolatría y de las inmoralidades que emanaban del pueblo judío. Era algo tan fuerte, era algo que estaba a la orden del día, que este hombre se levanta
para poner un límite en todo lo que estos hombres estaban haciendo. Jeremías, el profeta, hermano, de corazón quebrantado, este hombre, eh, su libro es uno de los más notables en la Biblia. Cada libro de la Biblia es notable, pero el libro de Jeremías lo es de una forma, vamos a llamarlo poco habitual, donde la mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos, mantienen su carácter o tratan de mantenerse un poco en el anonimato. En otras palabras, ellos mismos no se proyectaban a sí mismos en las páginas de sus profecías, pero aquí tenemos un profeta cuya profecía es en gran parte una autobiografía. Él nos ha dejado mucho, hermano, de su propia historia personal. Vamos a repasar por un momento la vida a través de una lista de hechos que este hombre llevó a cabo para que usted pueda conocer a este hombre a quien nos encontraremos en este libro de Jeremías. Daremos un recorrido, hermano, rápidamente, y nos encontramos que en primer lugar, él nació sacerdote en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén. Él, hermano, fue elegido para ser profeta antes de haber nacido, como ya lo comentamos al principio. Dios ya lo había seleccionado antes de que estuviera en el vientre de su madre. El Señor le dijo, yo ya te escogí, ya te seleccioné y te di por profeta a las naciones. Fue llamado este hombre a profetizar cuando era muy joven, pues él mismo declaraba que era muy niño. Pero aún así Dios lo escogió para llevar las profecías. Dios le encomendó la misión de ser profeta. Este hombre, él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral de dicho rey. Esto lo podemos ver también en Segunda de Crónicas, las crónicas de los reyes, es en el capítulo 35, verso 25. Este hombre expresa su dolor por la muerte del rey. Algo, hermano, que no podemos ver en otros profetas. Es algo que Dios hace con este varón y le prohíbe casarse a causa de la época tan terrible en que se estaba viviendo. A este hombre se le prohibió casarse. Lo peor de todo, hermano, durante la estancia del profeta Jeremías es que la gente lo rechazaba. Podemos ver otros profetas como había gente que escuchaba su voz, pero en este caso este hombre fue rechazado por el pueblo de Dios. Este hombre fue odiado, este hombre fue golpeado e incluso fue colocado en un cepo. Un cepo es un pedazo de madera donde les meten los pies y las manos y solamente está la medida de los tobillos y de las muñecas de las manos y no se pueden mover, no pueden sacar los pies, no pueden sacar las manos. Eso es un cepo, y es donde también pusieron a este profeta. Fue puesto en la cárcel acusado de traidor. Su mensaje, hermano, quebrantaba su propio corazón. Este hombre, hermano, quiso dejar su cargo, pero Dios no se lo permitió. Ella no quiso ser profeta, pero Dios no lo dejó porque el plan de Dios tenía que cumplirse. Este hombre vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia.
El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer ahí en su tierra. Cuando el remanente quiso ir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo. Fue obligado a ir con el remanente a Egipto y murió ahí. Según la tradición, fue apedreado por el remanente de los israelitas. Así que solo, hermano, con estos datos podemos comprobar que fue un hombre notable. Se le ha llamado por muchas personas el profeta llorón. Yo no sé en qué sentido, ¿verdad?, la gente lo diga. Incluso la gente estudiada, teólogos lo han llamado así, el profeta llorón. No sé en qué sentido lo estén haciendo. Yo lo desconozco en qué sentido lo hagan, pero si lo hacen en un sentido de burla tal vez, o no lo sé, pero no sé cómo interpretar el por qué llamaron así al profeta. Tal vez porque se quejaba, porque lloraba el profeta, hermano, por todo lo que estaba aconteciendo en su vida. Pero yo creo que cualquier persona o cualquier profeta de Dios, de los que hemos nombrado en la Biblia, si hubiera vivido, hermano, si hubiera pasado por lo que pasó este varón también, yo creo que también le llamarían de la misma forma. Pasó la mayor parte de su vida, hermano, derramando lágrimas. Dios eligió a este hombre, hermano, que tenía un corazón maternal, era un corazón amoroso hacia la nación. Tal vez tenía la voz temblorosa o temerosa, ojos llenos de lágrimas, para comunicar un mensaje, hermano, severo de juicio, porque él amaba a su nación, amaba a Israel. El mensaje que tuvo que proclamar quebrantó su propio corazón. Le dolía en el alma, hermano, en lo que iba a acontecer con su pueblo. Este hombre, hermano, fue un gran siervo de Dios. Hablando sinceramente, hermano, creo que tal vez ni usted ni yo habríamos elegido ser esta clase de persona para comunicar los mensajes que este hombre comunicó al pueblo de Israel y pasar por lo que él pasó. Sin embargo, hermano, habríamos escogido tal vez ser alguna persona dura para transmitir los mensajes, tal vez como lo fue Juan el Bautista, pero no como Jeremías. Dios, hermano, no eligió a este hombre por su carácter o por la autoridad que pudiera ver en su voz o en su presencia. Dios eligió a este hombre por el corazón que tenía, un corazón tierno, un corazón compasivo, un corazón, hermano, que amaba a su nación, se compadecía del pueblo de Dios. Imagínese, hermano, dar un mensaje al pueblo que usted ama, al pueblo que lo ha acogido, que lo ha abrazado, darle un mensaje duro, un mensaje severo de parte de Dios. Tal vez quisiéramos acortar palabras, quisiéramos quitar para que el pueblo, ¿verdad?, no se duela, pero el mensaje de Dios tiene que darse como Dios lo da. Y Jeremías tenía que dar ese mensaje. Tenía un corazón tierno y compasivo, pero aún así, hermano, con ese dolor en su corazón, daba el mensaje al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios, hermano, si seguía tras otros dioses, si seguía tras la idolatría, tendría consecuencias para ellos. El profeta Jeremías, hermano, fue anunciado por algunos hombres en el pasado. Y
lo describían de esta forma, hermano. En cuanto a Jeremías, decían, es difícil concebir una situación más dolorosa que la de un gran hombre condenado a observar la lenta agonía de un país agotado para cuidarlo espiritualmente durante los arrebatos alternados de estupefacción y delirio que preceden de la disolución, y a observar cómo los síntomas de la vida de su pueblo van desapareciendo uno por uno hasta que no queda sino la frialdad, la oscuridad y corrupción. Esta fue una posición, hermano, en como declararon a Jeremías y a la nación. Este hombre estuvo ahí, hermano, pudo ver a su pueblo conducido al cautiverio. Babilonia, hermano, era una potencia mundial en esos momentos. Los asirios se estaban levantando para derrotar, hermano, al pueblo babilónico. Jeremías, hermano, le tocó profetizar en la época cuando todas las cosas en Judea se estaban precipitando, hermano, hacia la destrucción, a una destrucción, hermano, algo que venía trágico, un final que venía para la nación. Las peores pasiones dominaban, hermano, en diferentes partes, y los consejos que daba el profeta Jeremías los daban por alto, los pasaban por alto. A este hombre, hermano, muchos lo señalaron, muchos lo acusaron. Este hombre, hermano, también hacía su esfuerzo heroico para detener todo el avance del pecado en el pueblo de Dios. Tantas cosas que vivió este profeta. Amados hermanos, yo creo que es uno de los libros de la palabra del Señor donde viene advertencia tras advertencia de parte de Dios por medio de este profeta, donde el pueblo hacía oídos sordos, no querían escuchar a las palabras de Dios, y el pueblo del Señor, hermano, iba más y más avanzando hacia la destrucción. En otro video seguiremos hablando acerca de este profeta Jeremías, cómo también pasó a ser un hombre, un héroe de la fe, que aunque quiso, hermano, dejar su cargo, Dios no se lo permitió. Tal vez porque en esos momentos no había otro hombre que iba a hacer las cosas que este hombre hizo y soportar las cosas que este hombre también soportó. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Nos vemos en otro próximo video hablando acerca de este gran hombre y de los profetas de Dios, los voceros de Dios, la voz de Dios, hermano, hablando al pueblo. Que Dios le bendiga grandemente. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo.